Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Tienen que hablar con mi hermana Adriana. Hace la mano a mi hermana Adriana. Pues usted párese ahí para que la vean. Para aquellas que no lo conocen y no se hayan apuntado, apúntese con mi hermana Adriana al final del servicio. Ella va a estar en la librería. Gracias, amor. Va a estar en la librería. Apúntese con ella. Hacemos una celebración de acción de gracias y creo que nosotros tenemos mucho que darle gracias a Dios. Como comunidad, como familia de fe, tenemos mucho que darle gracias a Dios porque ese domingo también estamos no solamente celebrando el Día de Acción de Gracias, sino que estamos celebrando que vamos a tener el próximo domingo un domingo especial. Vamos a tener un servicio especial. Viene nuestro supervisor. Yo les comuniqué hace 2 domingos atrás que viene nuestro supervisor el 21. Es un domingo especial. Vamos a hacer la transición de pastorado. Gloria al Señor. Hoy es mi último domingo predicando como senior pastor. No quiere decir que no me va a volver a ver predicar, pero es el último domingo que predico como senior pastor. A partir del próximo domingo que va a haber la transición, nuestro pastor vuelve a tomar su posición y vienen nuestros jefes a hacer toda esa transición. Así que es un domingo especial. Es un domingo importante para nosotros como familia de fe, de ver lo que Dios ha hecho a través de nosotros, por nosotros y en nosotros a través de estos 2 años en donde el pastor necesitó tener este tiempo sentado. Amén. Así que es un tiempo de celebración. Los veo muy serios, así como que los veo muy serios. Déjenme le digo, yo estoy feliz, yo estoy muy contenta. Y estoy muy contenta porque Dios es bueno y porque Dios cumple sus promesas y porque Dios sabe lo que hace y sabe cómo lo hace y Él ha sido fiel. Amén. Creo que esos eran los anuncios. Ese anuncio lo iba a dar mi hermana Fabi, pero no importa, Fabi lo va a dar al final también. Sí, eso no hay problema. Así que ya sabe lo que hay el sábado. El sábado es importante. Nosotros los 2 últimos meses nos hemos venido reuniendo a orar los líderes y el último sábado, porque es una vez al mes, que nos reunimos aquí los líderes, dijimos que era importante ya abrirlo a la iglesia y por eso los estamos haciendo partícipes, invitándolos para que formen parte y para que vengan con nosotros a orar
a rendirnos como iglesia y como comunidad de fe al Señor. Amén. Así que yo sé que el sábado va a ser un sábado súper grande, súper victorioso, súper poderoso. Amén. Y hoy quiero continuar con la serie que comenzamos, el mensaje a las iglesias. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo fiel. Dios sigue siendo fiel a pesar de las circunstancias. Y hablamos del mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna. Y dijimos que esa iglesia es una iglesia que fue perseguida, una iglesia que estaba pasando tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de persecución, que era duro para ellos. Pero se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes en su fe. Se mantuvieron firmes a pesar de lo que estaban viviendo. Y dijimos que esta carta el Señor la divide en 3 mensajes. Y el primer mensaje dije que no olvides que eres rico. Y eran pobres, dice la Escritura. Pero le dice, no olvides que eres rico. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Porque en medio de todo Dios siempre ha sido fiel. Después les dice, no permitas que nada destruya tu fe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No solamente que Dios ha sido fiel, sino que Dios es fiel hoy en día y Él va a seguir siendo fiel. Entonces, es necesario que entendamos estos conceptos porque le está hablando a la iglesia, le dice, no dejes que nada destruya tu fe. No permitas que ninguna circunstancia toque, maltrate lo que Dios quiere hacer, lo que yo quiero hacer a través tuyo. Y la tercera parte es que le dice, no dejes de ser fiel hasta la muerte, porque Dios siempre será fiel. Y les conté la historia de Policarpo y cómo había sido él quemado, que iba a ser quemado y que después no presenciaron el más grande milagro y que tuvo que hacer el verdugo venir y con una daga matarlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre será fiel. Y ese es el mensaje que el Señor le deja a esta iglesia que estaba siendo perseguida. Pero hay un tercer mensaje. Si me pueden poner en la pantalla el mapa, hay un tercer mensaje. Son 7 iglesias, son 7 mensajes que el Señor les da a las diferentes iglesias. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Pérgamo. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es conocida y es nombrada en los comentarios bíblicos como una iglesia mundana. Pero antes de seguir, quiero que ahí donde está usted, incline su rostro y ore conmigo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Y te doy gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar para honrarte, para alabarte, para bendecirte. En esta mañana nos humillamos ante ti y te pedimos que toques nuestras vidas. Padre, úsame. Que por mi boca salga tu palabra, no salga filosofía humana, sino que salga tu palabra dirigida por ti, Señor. En este momento yo cancelo, Padre, yo traigo a cautivo todo pensamiento contrario a tu obediencia. Y declaro, Padre, y lo echo al abismo y declaro que tu bendición está en este lugar hasta que sobreabunde. Señor, yo sé que tú estás hablándonos y nos vas a hablar a cada corazón en esta mañana. Y que aquel que vino sin esperanza hoy sale con esperanza. Aquel que vino enfermo hoy sano. Aquel que vino, Señor, compungido, necesitado, triste, con miedos, con temores. Señor, hoy sale, Señor, en victoria, con esperanza, con deseo, Señor. Porque yo creo que tú estás tocando cada vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús te pido que me uses. Que hables a través de mí, Señor. Y te doy las gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Y la iglesia del Señor dice,
Amén. La iglesia de Pérgamo, conocida como la iglesia mundana, porque esta iglesia de Pérgamo había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas y había dejado que la mundanalidad de la ciudad, del lugar donde estaban, se mezclara con la doctrina bíblica. Por eso yo titulé este mensaje: es tiempo de compromisos. Es tiempo de compromisos. Y te quiero dar una pequeña historia, una breve reseña de quién era la ciudad de Pérgamo, qué pasaba en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era una ciudad que quedaba a unos 1.600 kilómetros al norte de Éfeso. Si usted ve, Éfeso está aquí, Pérgamo está allá arriba. Era una ciudad, no era una ciudad portuaria, no era tampoco una ciudad en donde habían grandes rutas comerciales. O sea, no era una ciudad que iba a sobresalir por eso. Mas, sin embargo, se la consideraba la ciudad más grande de Asia para esa época. En esa ciudad estaba construida sobre una colina. Era el centro del saber. En ella había la segunda más grande biblioteca en aquella época, más importante. La más importante era la de Alejandría. Pero era una ciudad importante, hermanos. Era la ciudad que era el centro de adoración a 4 deidades principales del mundo greco-romano. Y ellas eran en esa ciudad estaba el templo de Atenea, de Esculapio, de Dionisio y de Zeus. Nosotros hemos escuchado algunos de ellos. En ese lugar era donde habían esos altares. Allí se adoraban a estos dioses. Ya se puede imaginar usted. Era una ciudad que había muchos estudiosos. Dicen que en esa ciudad llena de mundanalidad, llena de cosas, de rituales, de doctrinas que no eran bíblicas, fue donde el Señor Jesús envía a Pablo a plantar una iglesia. Hello. Porque se considera que fue Pablo el que funda esta iglesia en Pérgamo. Fíjese lo difícil. Era una ciudad rodeada de mucha cosa mundana, muchas doctrinas que no eran de Dios. Imagínense la presión. Y le digo presión, ¿por qué? Porque si ellos no hacían lo que el emperador decía, el castigo era la muerte. Podían perder su vida. Pero fíjese esto. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Versos 12 al 17. Y es importante que usted sepa esta historia de Pérgamo. Es importante que usted conozca quién era Pérgamo. Porque va a hacer mucho sentido con lo que vamos a ver en esta mañana. Pero habla conmigo su Biblia, creo que lo van a poner en la pantalla. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense que lo habla 2 veces. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero fíjense, esta carta empieza con algo interesante. Se describe, hay una descripción de quién es el que está escribiendo esta carta. Y yo le dije desde el comienzo que el que escribe esta carta es Jesús. Es un mensaje de parte de nuestro Señor Jesús a las iglesias. Y le dije desde el comienzo que el libro de Apocalipsis completo es escrito a las iglesias. A estas 7 iglesias. Pero fíjese lo interesante de esto. A la iglesia de Éfeso, él se describe diciendo el que tiene las 7 estrellas. En la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna se describe como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. Fíjese, él mismo se describe de formas diferentes. Y dice en esta, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y quiero que abra su Biblia, Hebreos capítulo 4, verso 12. Fíjense, porque dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la palabra dice en Hebreos capítulo 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Fíjense lo que está diciendo Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es la espada de 2 filos, que penetra hasta lo profundo. Y él se presenta en Apocalipsis capítulo 2, dice que es el que tiene la espada de 2 filos. Es el que tiene la palabra de Dios en su mano, que es la que va a quebrantar, que es la que va a cortar, que es la que va a incrustarse, porque va a cambiar nuestras vidas. Y esto me llama la atención, porque Él se presenta de esa forma. Y nosotros nos imaginamos una espada y dice, oh, una espada es un sable ahí grande que cuando corta. Pero cuando vamos a la Escritura vemos que la espada de 2 filos se está refiriendo a aquel que carga la palabra de Dios en su mano. Es Él el que está hablándole a la iglesia de Pérgamo. Y este mensaje se divide en 4 partes. Este mensaje, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que era de 3, este mensaje se divide en 4 partes, al igual que el mensaje que él envió a Éfeso. La primera parte del mensaje es un elogio. No has comprometido tu fe. Esa es la primera parte del mensaje. Le dice, no has comprometido tu fe. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjate lo interesante de esto. Le dice aquí la palabra del Señor, lo tenemos en la pantalla. Le dice, yo conozco tus obras. Ese conocer está diciendo, yo sé quién tú eres. Yo sé en dónde tú caminas, yo sé lo que estás viviendo, yo sé en dónde te mueves. Yo sé lo que estás pasando. Eso es lo que está diciendo, yo conozco, está diciendo, yo sé quién es, yo sé lo que pasa, yo sé lo que estás viviendo.
yo conozco tus obras. Es más, no solamente conozco lo que tú haces. A veces estamos tan preocupados porque la gente mire lo que yo hago. Y no es lo que la gente mire o diga o piense. Es lo que Dios está pensando de nosotros. Porque nos preocupamos mucho por lo que la gente piense de mí, cuando tenemos que preocuparnos qué es lo que Dios piensa de mí. Tenemos que entender y conocer y recapacitar y decir, Señor, yo quiero que cuando mi nombre, cuando tú oigas mi voz, tú reconozcas mi voz. Parece que no me entendió. ¿Cuántos de nosotros cuando nos acercamos al Padre, tú tienes la certeza y la garantía de que Dios conoce tu susurro? Necesitamos entender eso. Y mire, le voy a ser honesta. A veces nosotros como iglesia somos muy religiosos. Y yo voy más allá. Yo no le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de una intimidad con el Padre. Que Él tan solo, con yo tan solo agachar la cabeza, Él sepa. Diga, aquí estoy, Aida. Y yo poder sentir su presencia. Porque a veces somos tan religiosos. Sí, amén, yo soy, yo tengo. Pero verdaderamente estamos teniendo esa relación. Fíjate lo que le dice. Yo conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. Yo sé dónde caminas. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de la situación en la que estamos? ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de lo que ha sucedido en nuestras vidas? Y dice aquí la palabra del Señor, que el Señor le dice a la iglesia, le dice, yo sé lo que estás haciendo, yo sé dónde tú vives. Porque es más, le dice, ¿me puedes poner el verso, mijo? Le dice, yo sé en donde tú moras. Yo sé, le dice, donde tú estás, donde está el trono de Satanás. Le dice, yo sé que en donde tú vives la cosa está dura. Y a veces no entendemos eso. Pensamos que Dios no nos escucha o que Dios no nos entiende. Y aquí le está diciendo, yo sé que donde tú moras es el mismo trono de Satanás. Y la pregunta es, ¿cuál es el trono de Satanás? Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Fíjense lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú te decías que tu corazón, en tu corazón subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánta altivez! Yo haré. Yo subo, yo soy, yo esto, yo el otro. Porque en la palabra de Dios mío, si me pones Apocalipsis nuevamente, el verso anterior, fíjense, en la palabra del Señor está diciendo, tú moras donde mora Satanás. Y automáticamente a nuestra mente viene un lugar específico, un altar, algo. Es verdad, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasaba? Por eso yo le di la historia de Pérgamo. En Pérgamo era una ciudad que había mucho orgullo en ella. Ellos se creían los mejores. Al punto de que como ellos tenían aparte de que venía todo el mundo a adorar a sus dioses, tenían los altares, la ciudad estaba puesta en una colina alto, era elevado. ¿Qué nos dice Isaías? Que él quería ser como el Altísimo, él quería subir al cielo. Y Pérgamo era una ciudad que estaba centrada en una colina. Ellos eran los mejores, tenían los más grandes altares. Ahí llegaba gente de todos lados porque venían a adorar. Pero no solo eso, era conocida como un lugar cultural alto.
Tenían una biblioteca fantástica. Alejandría, la de Alejandría era la mejor, pero ellos eran la segunda. Al punto fue, fíjense cómo fue el orgullo de ellos, que lo que hicieron fue tratar de traerse al bibliotecario de esa biblioteca de Alejandría. Lo empezaron a sobornar para traerlo. Pero allá se enteraron y lo metieron preso a ese bibliotecario. Y como consecuencia, le cortaron todo suministro de papiro. Y ahí sale la palabra pergamino. Porque ellos crearon el pergamino debido a eso. Ellos se sentían los mejores. El orgullo. Cuando habla la palabra del Señor allí, yo conozco que estás en el mismo trono de Satanás. El orgullo de Satanás fue lo que trajo su decadencia. El orgullo, hermanos. Él se está refiriendo al orgullo, a la altivez. Y es necesario que entendamos esto, porque a veces nos creemos mejores que los demás. Y creemos que nosotros acá porque somos cristianos y porque conocemos la palabra, yo soy mejor que los demás. No, hermano, porque dice la Escritura que Él mira de lejos al altivo y al orgulloso. Y le está diciendo en esta versión, aquí le dice, le dice Él, yo conozco dónde tú estás, yo conozco qué es lo que estás haciendo, yo sé qué es lo que ha pasado. Que moras allí, en medio del orgullo. Y sabe que cuando yo preparaba esto, yo decía, Señor, ¿cuánta similitud hay a la sociedad del día de hoy? Hoy en día, entre más tienes, eres mejor. Entre más títulos tienes, eres considerado, eres tratado de una forma diferente. Y el orgullo empieza y nos sentimos como que, no, es que si yo manejo un carro tal por cual, es que yo me siento mejor. Si yo vivo en tal ciudad, soy mejor. Si yo tengo una casa de tantos pies cuadrados, soy mejor. Entonces vivimos en una sociedad que nos vende eso. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo sé que tú vives allí, en donde el orgullo, donde mora, donde hay un trono, y el trono que se está adorando es a Satanás. Y eso nos está diciendo el Señor el día de hoy. Porque vivimos en una sociedad materialista, en una sociedad que solamente está pensando en nosotros. ¿Cuántos no lo hemos oído que dice, tú eres primero, no importan los demás? ¿En dónde vemos eso en la Escritura? En ninguna parte. La palabra del Señor es clara y dice que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién estamos haciéndolo. Que tenemos que amar a nuestros hermanos. Que tenemos que abrazarnos. ¿Pero qué hacemos? No, es que este no me sirve, lo hago para un lado y me voy. Porque eso nos vende allá afuera la sociedad. Y el Señor hoy nos está diciendo a la iglesia, yo sé dónde tú vives. Yo conozco que es difícil, jóvenes. Yo sé que es difícil, dice el Señor, vivir en el mundo en el que ustedes están viviendo. Pero no comprometan su fe. Porque la iglesia en Pérgamo no comprometió su fe. Porque ese es el elogio que le da. Le dice, no has comprometido tu fe. Yo hoy he venido a decirte, joven y adulto también, no comprometas tu fe. No importa en dónde estés, no importa con quién te rodees. Dios te puso ahí para hacer luz, para brillar, no para hacerte como ellos. Es necesario que entendamos, porque ese es el elogio que les dice el Señor. No has comprometido tu fe. Y eso quiere decir, no me has negado. No me has negado. Y es necesario que entendamos eso. Pero hay una segunda parte de este mensaje, que es un mensaje de reproche. Porque a pesar de que ellos no habían negado la fe, ellos habían comprometido su integridad. Se lo voy a volver a repetir porque los veo bien serios. Ellos, a pesar
de no haber negado la fe, habían comprometido su integridad. Su integridad. Vaya conmigo a Apocalipsis. Capítulo 2, verso 14 y verso 15. Le dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Les está reprochando la segunda parte del mensaje, un mensaje de reproche, diciéndole, has comprometido tu integridad. Es verdad que no me has negado, iglesia, prestemos atención. Es verdad que no me has negado y que crees en mí y que tienes fe, pero has comprometido tu integridad. Porque le has permitido a la cultura que se meta en ti. Y en este momento ya no sabes qué es bueno ni qué es malo, porque no lo has traído a la luz del Evangelio. Y entonces decimos, ay, no importa, Dios me entiende. Y yo hoy he venido a decirte que no. No podemos seguir jugando con Dios. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam, fíjese, porque él cita dos doctrinas. La de Balaam y la de los nicolaitas. La una era del Antiguo Testamento y la otra era del Nuevo Testamento. Y la doctrina de Balaam es nada más y nada menos que Balaam era un profeta que se contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Y como no lo pudo hacer porque el Señor no lo permitió, ahí es donde sale la burra hablando. Así que vaya a la Biblia, vaya, búsquelo. Como no lo pudo hacer, encontró una forma de engañar al pueblo. Eso se encuentra en el libro de Números, de los capítulos 25 al 31, si lo quiere leer. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Lo que hizo fue instruir a Balac para que él pusiera tropiezos al pueblo de Israel. ¿Cómo? Cometiendo fornicación, usando a las mujeres moabitas para que le sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a estas conductas mundanas e impías para que pecaran en contra de Dios. Cualquier similitud en este día es mera coincidencia. ¿Cuánta gente no ha llegado a tu alrededor a seducirte? Y te dicen, pero no es malo. No es malo que no llegues a la iglesia. Ay, no importa. No importa si no oras. Al cabo que tú llegas y ahí te paras y predicas y todo está bien. No importa si no tienes una relación con Dios. Al cabo el Señor entiende. Porque eso me lo he oído mucho. Dios entiende. Y yo ya he venido a decirte que no. Porque son doctrinas de Balaam. Porque el mundo te dice eso. Es que tengo que estar cómodo. Porque ¿qué pienso? En mi comodidad primero. Es que como me incomoda. Y le voy a decir una cosa. Si la palabra de Dios lo está incomodando, dele gracias a Dios. Porque es el Espíritu de Dios hablando. Porque la palabra de Dios no solo conforta, la palabra de Dios incomoda. Porque quiere remover el pecado en nuestras vidas. No, mire, si usted dice, la pastora ya me cayó súper gorda. ¿Qué podemos hacer?
Yo solo estoy aquí predicando la palabra del Señor. Y es necesario que entendamos esto. Es súper importante. Porque tenemos que parar de andarnos mezclando con las doctrinas del mundo. Y dejar de excusarnos por no hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Porque buscamos miles de excusas. Miles de excusas. Y la palabra de Dios es clara. Y dice, no te mezcles. Porque estás permitiendo que los espíritus esos de Balaam y de Balac te vengan y te susurren y te envuelvan. Y al envolverte, entonces tú haces cosas que no tienes que hacer. Y te confunden. Y eso es lo que está hablando aquí. Dice, tengo en contra tuya que tú has permitido que eso entre a ti. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, no importa. Estoy bien. Al cabo yo todavía creo en Dios. Fíjese. Le está diciendo al comienzo, te doy un voto de aplauso. Porque yo sé que tú todavía crees en mí. Pero te tengo que decir que estás mal. Eso es lo que le está diciendo. Porque has comprometido tu integridad. Ay, pastora, yo no fornico físicamente. ¿Y qué tal espiritual? Hello. Porque lo llevamos a la parte carnal, pero no lo vemos en la parte espiritual. Ay, pastora, ¿cuántos son? Solo medita y piensa, ¿quién es primero en tu lista? ¿Es Dios? ¿O es tu trabajo? ¿O son tus cosas? ¿O son tus prioridades primero? Dios me entiende. Él ya sabe todo lo que... Él ya sabe. Pero queremos que Dios me resuelva el problema, pero así. Y es tiempo de decir, no, Señor, yo necesito volver a ti. Porque cuando le está diciendo ahí que la doctrina de Balaam es la que te seduce y te hace llevarte a fornicar, a idolatrar, a poner en primer lugar a aquel que no es solo físico, está hablando espiritualmente. Hermanos, y a veces la iglesia, yo creo que Dios nos está hablando como iglesia, hemos fornicado con otros dioses. Hemos intimado con otros dioses. Y le hemos permitido al enemigo que entre a nosotros. Y entonces nos hacemos permisivos. Hermano, el mundo ha cambiado, pero hay una cosa que no va a cambiar. Su palabra. Porque su palabra dice que ella no va a cambiar, no importa el mundo como esté. Las estrategias pueden ser diferentes, pero la palabra de Dios es la misma. Y esa es la que cambia, esa es la que transforma las vidas. Y es necesario que empecemos a recapacitar como iglesia. Porque le hemos permitido al enemigo que nos envuelva. Y entonces viene esa mundanalidad. No pasa nada, pastora. Permitir cosas que no son de Dios en tu vida. Permitir cosas que no son de Dios en tu vida. El Señor nos está hablando. Y cuando le dice las doctrinas de los nicolaitas, es la misma doctrina de Balaam, es la misma actitud mundana que tenían los seguidores de Balac, en donde se permitían en el Nuevo Testamento enseñanzas que no eran bíblicas, conduciendo al pueblo a la destrucción y a la inmoralidad. Y por eso vemos gente que dice, ay, es que no sé qué me ha pasado, ya no siento como antes. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted está esperando sentir, usted está equivocado. Porque el evangelio es más que sentir. El evangelio es acción. El evangelio es hacer. El evangelio es caminar. El evangelio es ceñirse los lomos y seguir. No es de sentir, ay, pastora, es que yo no siento. No vas a sentir nunca. Porque el sentimiento viene de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Ay, cuando te sientas bien, entonces está bien que hagas. No es cuando te sientas bien. Es cuando Dios llama. Dios llama y tú y yo decimos sí, amén. Dios llama y tú te levantas y caminas. No es que, ay, pastora, es que no me siento. Porque la doctrina del sentimiento y del sentir no viene de Dios. Es la doctrina que el mundo nos ha vendido. Esa es la doctrina de Balaam. De me tengo que sentir bien.
Y entonces no me siento bien aquí, me incomoda y me voy para otro lado. No, Señor. Si aquí fue donde Dios te plantó, ahí es donde te tienes que quedar. Porque yo no te tengo que caer bien. Y el pastor tampoco te tiene que caer bien. Tú viniste aquí con un plan y un propósito, porque Dios te trajo. Y tu trabajo es cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer. Period. No es de que, ay, pastor, es que no siento. Te dejo saber que eso tiene que ver con Balán, con Balac y con los nicolaitas. Cíñete los lomos, porque el Señor está diciendo, has comprometido tu integridad. Y yo busqué la palabra integridad. Y el significado de la palabra integridad en nuestro mundo de hoy implica moral, la parte de la lealtad, de la parte de nosotros. No comprometas tu integridad. No comprometas lo que Dios ha puesto en ti por lo que te vengan a vender. Pero hay una tercera parte en el mensaje. Fíjate, antes de la tercera parte, debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Hermanos, la palabra de nosotros a veces queda en el aire. Sí, pastora, yo llego. Y el puesto, ni llegaron. Hello, iglesia. Debemos ser gente íntegra. Y eso tiene que ver con la enseñanza de Dios. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No a medias tintas. Tenemos que ser gente que cumpla la palabra. Estamos para amar a quienes nos rodean, no solamente en palabras, sino con hechos. Estamos llamados a creer en Dios y por consiguiente seguir su caminar, no importa lo que estemos viviendo. Y nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia a Dios y evidenciar que confiamos en Dios. No es solo decir, ay, sí, yo soy cristiano. No, mi vida se tiene que alinear a quién es Dios. Hermanos, y eso cambia la escena. Porque cualquiera puede decir que es cristiano y cualquiera, allá afuera hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero nuestra vida tiene que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hello. Y eso es de lo que está diciendo aquí. Has comprometido tu integridad. Hermano, el Señor nos está hablando. No estoy hablando de creer. Está hablando de integridad y de compromiso a Dios. No al hombre. A Dios. La tercera parte de esto es un consejo. Y el consejo también tiene que ver con un compromiso. Es comprométete con Jesús. Es tiempo de comprometerte con Jesús. Fíjate lo que dice capítulo 2 de Apocalipsis, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El consejo del Señor es, necesito que te comprometas conmigo. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, la palabra arrepentirse, yo la busqué en el diccionario. Déjenme la busco aquí. La palabra arrepentirse tiene que ver con un cambio de forma de pensar, de forma de caminar. Si yo me arrepiento y yo estaba caminando para este lado, yo me arrepiento, entonces voy a dar el giro completo hacia el otro lado. Esa es la palabra arrepentirse, ¿sí? Es el cambio de mente. Voy a cambiar y voy a ir para el otro lado donde el Señor me dice que camine. Y dice, arrepiéntete, dice el Señor. Ese es el consejo que está diciendo y está dándonos a cada uno de nosotros. Viene la palabra arrepentirse de metanoeo, que es una palabra que la Escritura la usa para describir ese cambio de mente, ese cambio de lo que tenemos que hacer. El Señor está diciendo, es el consejo que yo te doy, comprométete conmigo.
Porque cuando tú haces esto y caminas para este lado y vas ahí creyendo que vas caminando en el lugar en donde Dios te ha puesto y el Señor te dice no, es para el otro lado. Entonces tú te arrepientes y al darte la vuelta te estás comprometiendo no conmigo, te estás comprometiendo con Dios. Y entonces empiezas a caminar. ¿Que va a ser fácil? No, nadie dijo que iba a ser fácil. Él aquí en ningún momento ha dicho que va a ser fácil. Solamente está diciendo arrepiéntete. Es una palabra de consejo. Es una palabra que está diciendo necesito que vuelvan a mí. Necesito que suelten aquellas doctrinas que yo no tolero. Porque la palabra lo leímos, no las tolera, no tolera esas palabras. Entonces, y lo que me interesa de este verso, si me lo puedes volver a poner, es que dice que si nosotros no lo hacemos, Él no va a venir a pelear contigo. Él dice ahí, si me lo puedes poner, Josué, por favor. Él lo que dice allí es, vendré a ti pronto y pelearé ¿contra quién? Contra ellos. Con la espada de mi boca. El Señor está haciendo una promesa. Y dice, si tú no te arrepientes, yo voy a venir a defenderte. Y voy a pelear contra esa doctrina que quiere venir a perturbarte. Que quiere venir a envolverte. ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? Con mi palabra. ¿Se da cuenta la importancia de aprendernos la palabra de Dios? Porque yo he venido hoy a decirte, a pelear por ti. Y decirte, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Si hasta ahora lo que has hecho no te ha funcionado, es tiempo de dar la vuelta y decir, yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para el otro lado. Yo me voy a comprometer con Dios. No con el hombre. Me voy a comprometer con Dios. Porque ya no quiero comprometer mi identidad. No quiero comprometer quién soy. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos en este pasaje. Y nos está dando el consejo. Y es necesario que lo hagamos. Usted sabe que la iglesia de Corintios estaba tolerando de todo en la iglesia. Y el Señor los reprende, Pablo. Porque estaban tolerando. Es lo mismo que está haciendo aquí el Señor Jesús con la iglesia de Pérgamo. Y fíjese, la parte última le dice, la cuarta y última parte del mensaje es, tengo un consejo para ti. Tengo un consejo, necesito que hagas algo. Y es, si te comprometes hoy, yo tengo una promesa para ti. Si te comprometes hoy, yo tengo una promesa para ti. Fíjate lo que dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Lo que me gusta de esto es que él vez tras vez dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Padre, yo te pido que tú empieces a hablarle a los corazones de cada uno de los que están aquí presentes. Padre, quita todo aquello que perturba, que distrae de sus vidas. En el nombre de Jesús, yo cancelo todo pacto, contrato, convenio con el reino de las tinieblas y yo declaro que tu presencia se derrama en este lugar. Porque tu iglesia tiene oídos para oír y quiere oír lo que tu Espíritu dice. Quiere oír lo que tú tienes para nosotros. Todo aquello que nos está perturbando, que nos está distrayendo, en el nombre de Jesús, yo hoy lo cancelo y lo echo al abismo. Y declaro que los ojos espirituales son abiertos, que la mente cambia y es transformada en este lugar. Y en el nombre de Jesús declaro bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. El que tiene oídos para oír, dice la Escritura, oiga
lo que el Espíritu tiene para la iglesia. ¿Y sabe qué dice eso? ¿Sabe qué me está mencionando eso? Que usted y yo tenemos la responsabilidad de entender su palabra, de buscar, de no hacernos oídos sordos, sino de prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Pero fíjese lo que dice, que si tú y yo prestamos atención a su palabra, dice que Él nos dará de comer del maná. Así dice, ¿no? Del maná escondido. Del maná escondido. El maná era aquel alimento que el Señor le daba al pueblo cuando estaban en el desierto. Pero en Juan capítulo 6, abra su Biblia, Juan capítulo 6, verso 48 al 51, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué promesa tan grande. Dice: yo les daré. Si ustedes hacen oídos, no oídos sordos, sino que escuchan mi palabra, que la ponen en práctica, que dejan de comprometer su identidad, que dejan de comprometer quiénes son, su integridad, que siguen firmes, que se arrepienten. Dice: yo tengo una promesa, les voy a dar el pan de vida. Yo mismo me voy a hacer real en ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, yo le decía a alguien hoy día, yo he aprendido que cuando yo te digo a ti que yo creo que Dios tiene poder para cambiar la situación de quien sea, no importa lo que esté pasando, te lo digo de corazón, porque tengo la certeza en mi corazón de que así va a suceder. Y cuando yo preparaba esto, yo sentía, le decía: Señor, cuando tú hablas de que tú eres el pan de vida y el que come de él, dice, vivirá. No solamente está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida de ahora, de la vida espiritual. Vas a vivir espiritualmente, vas a sentir esos ríos de agua viva corriendo por ti. Porque estás comiendo del pan de vida. Porque no importa lo que el mundo te diga, no importa lo que la gente quiera decirte, no importa cuántos Balac o cuántos Nicolaitas te hablen al oído, tú estás firme y dices: no voy a comprometer lo que Dios me ha dado. Hermanos, es una promesa grande, pero Él no termina allí, porque dice: yo mismo me voy a dar a ustedes. No yo mismo, sino que también dice, fíjese lo que dice aquí, en este pasaje: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Las piedrecitas en el Antiguo Testamento, habían unas piedras llamadas el Urín y el Tumín. Esas piedras estaban en el pectoral de lo que usaba el sumo sacerdote. Y esas piedras eran usadas para determinar la voluntad de Dios para el pueblo. Cuando Él dice que te va a dar una piedrecita blanca, los estudiosos asimilan esto con esas piedras. Está diciéndote: te voy a dar a conocer mi voluntad. Y cuando Él se describe al comienzo que Él es el que trae la espada, esa piedrecita blanca para mí es esto:
que cuando tú lo abres y lees su palabra y dices, Señor, no importa que camine en el valle de la muerte y de la sombra, porque no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces esa palabra brinca mi situación y digo, sí, Señor, yo lo creo. Si se está dando cuenta, entonces esto se revela a ti. Y el Señor empieza a hablarte. ¿O a cuántos no nos ha pasado que usted abre la Biblia y empezó a leer y dice, wow, Señor, me estás hablando? Eso es esa piedrecita blanca que está dándote a conocer su voluntad. Te está diciendo, necesito que estés en paz, necesito que te goces, necesito que sueltes, necesito que hagas mi voluntad. No esperes que vengan y te digan, haz lo que yo te estoy diciendo. A eso se está refiriendo. Fíjese qué promesa. Y lo bonito que dice, y esa piedra, dice, tendrá un nombre nuevo. Y cuando habla de nuevo, la palabra nuevo que usa en esa porción, no se refiere a viejo o a nuevo. Se refiere a algo que se hizo nuevo. Como una cualidad. No de estación, no de edad, sino como una cualidad. Dice, y que solo nosotros lo conoceremos. Y yo le decía cuando preparaba esto, le decía, Señor, yo quiero conocer ese nombre, porque yo sé que ya me lo diste. A veces estamos tan preocupados en conocer cosas que son tan banales. Es tiempo de preocuparnos en conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Él dice allí, dice, si tú te comprometes conmigo, yo me voy a hacer real en ti. Yo te voy a revelar mi voluntad. Yo te voy a dar a conocer tantas cosas que no solamente vas a conocer mi voluntad, sino que vas a reconocer y vas a conocer el nuevo nombre que yo te he dado. Oh, hermanos, parece que no entendieron. Para mí eso es grande. Porque no es solamente cualquier nombre, no, es un nombre nuevo que Él me ha dado. Esa es la promesa de Dios. Fíjese, te he hablado de 4 partes que está dividida esta sección. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Le dice, no has comprometido tu fe. Pero le dice, has comprometido tu integridad. Es hora de comprometerte conmigo, con Jesús. Y si te comprometes, yo tengo una promesa para ti. Tú estás dispuesto a recibirlo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo lo quiero. Y te voy a dejar con esto. Santiago capítulo 4, verso 7. La palabra de Dios la busqué en la Reina Valera, pero usted sabe que a mí me gusta mucho la versión de Message. Y la versión de Message en español dice esto, Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios, ¿estás engañando a Dios? ¿Quién engaña a Dios? Si todo lo que quieres es tu propio camino, coqueteando con el mundo cada vez que tienes la oportunidad, terminas siendo enemigo de Dios y de tu camino. ¿Y crees que a Dios no le importa? El proverbio dice que Dios es un amante feroz y celoso. Y lo que da con amor es mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas encontrar. Es de conocimiento común que Dios va en contra de los orgullosos obstinados. Dios da gracia a los humildes dispuestos. Así que deja que Dios haga su voluntad en ti. Grita un fuerte no al diablo y míralo escabullirse. Dale un sí a Dios en voz baja y Él estará allí en poco tiempo. Deja de incursionar en el pecado. Pon
purifica tu vida interior. Deja de jugar en el campo. Ojo. Toca fondo y llora. Se acabó la diversión y los juegos. Ponte serio, muy serio. Ponte de rodillas ante el maestro. Es la única forma en que te pondrás de pie. Oh, hermanos, es tiempo de dejar de jugar con Dios. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y como dice esta última parte, ponte de rodillas ante el maestro. Hoy es el tiempo. Si has estado jugando en el campo que no es, en el campo de la diversión y del juego, es tiempo de ponerte de rodillas. Porque el Señor está diciendo aquí, deja de jugar y purifica tu vida interior. Se acabó la diversión de estar aquí en el mundo y de estar aquí queriendo jugar a la iglesia. Se acabó la diversión. Es tiempo de ponernos de rodillas, porque será la única forma en que nos vamos a poner de pie. ¿Cuántos hoy, el día de hoy, están diciéndole, Señor, yo quiero dejar de jugar contigo? Yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. ¿Cuántos de nosotros hemos comprometido nuestra integridad? Y hemos dicho a veces sí y después hemos estado en el no. Y estamos entre en que estamos adentro y en que estamos afuera. Hoy el Señor está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y comprométete conmigo. Porque tengo una promesa para ti. Si tú eres uno de ellos, mientras estamos adorando, yo quiero que vengas aquí al frente. Y ponte de rodillas ante el Maestro. Porque Él está esperándote aquí. Porque ese pasaje, ¿sabes lo que dijo? Dijo, grítale un no a Satanás. Aquel que te está susurrando en este momento y diciéndote, no, es que tú estás muy bien. Es que tú no has hecho nada malo. Recuerda las doctrinas de los Balac y de los Nicolaitas. Aquellas voces que te dicen, ay no, pero ¿qué va a decir la gente? Grítale un no al enemigo. Y susúrrale al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Porque quiero que hagas algo nuevo conmigo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y me encantó esa porción de la Escritura porque dice, es hora de dejar de jugar con Dios. Dejemos de jugar con Él. El altar está abierto para todo aquel que quiera venir a postrarse ante el Padre. Y dame la oportunidad de orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.